Amados, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? Con frío. Esta mañana está haciendo mucho frío. Les envío muchos saludos, pastores de Cali. Ayer estuve en reunión con ellos. También fue de mucha bendición. Están orando muchísimo por la congregación y por todos nosotros. Vienen buenas visitas. Ahorita cuando termine el servicio les cuento que viene el próximo mes. El mes de noviembre nos visitará también el pastor Don Galago, que va a estar en Cali. Hay unas reuniones allá en Cali, vamos a ver si podemos ir. Hacemos una colecta entre todos y vamos en el carro y pues podemos ir un grupo allá en Cali. El pastor Don Galago que viene de Estados Unidos también es un hombre que enseña tremendamente la palabra. Bueno, continuamos con Marcos. Marcos es un libro, como les contaba inicialmente cuando empezamos a predicarlo, que fue escrito por un hombre que en algún momento se apartó del Evangelio. De pronto los que no estuvieron acá cuando empezamos la serie de Marcos, Juan Marcos algún día abandonó el ministerio. En Antioquía de Pisidia él toma la decisión de abandonar la obra. Hubo un problema incluso entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo que no porque había abandonado el ministerio. Y Juan Marcos desaparece de la historia por un tiempo. Pero Dios es bueno y restaura el corazón de Juan Marcos y le permite a este hombre escribir el Evangelio de Juan Marcos. El Evangelio realmente de Juan Marcos fue dictado por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no sabía leer y Juan Marcos escribió lo que el apóstol Pedro pudo percibir de Jesús. Literalmente entonces el escritor es Juan Marcos, pero el que realmente dictó la carta fue el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Un hombre que en algún momento de su vida pensó que no podía seguir el camino, que hasta allí iba a llegar, que fue tan fuerte las pruebas, sus mismas pruebas internas, porque yo creo que las luchas más grandes que tenemos nosotros está afuera, sino por nosotros mismos. Esa es la lucha más grande que tenemos. Nos perdíamos en la vigilia, que fue un tiempo también tremendo, los que pudieron compartir día la vigilia, y veíamos lo difícil que es para el creyente poder, o imposible, poder vivir la vida de Cristo en nuestras fuerzas. Por eso Dios proveyó el Espíritu Santo y su bendita palabra. Estamos estudiando la parábola del sembrador. Ya vimos en la introducción y en la primera exposición de estos versículos quién era el sembrador y que también nosotros somos sembradores. La pregunta es: ¿qué estoy sembrando? ¿Realmente estoy sembrando la palabra de Dios? ¿Realmente soy un buen sembrador? No se trata de sembrar en buena tierra, porque hay que sembrar en todas las tierras, en todos los corazones, porque el crecimiento de esas semillas siempre la dará Dios. Nosotros no sabemos ni quién va a ser salvo, ni la reacción de las personas frente al Evangelio, aunque latentemente muchas veces vemos la reacción de la gente en contra del Evangelio, cómo lo rechazan, otros cómo lo reciben con alegría, pero se olvidan de él fácilmente cuando llegan las pruebas. Es otro tema que vamos a estudiar más adelante. Estamos viendo el sembrador, la semilla, la tierra y el fruto. Vamos ahora a ver la semilla, pero no estamos, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra, porque tu palabra para nosotros es vida, y vida en abundancia. Por eso, Señor, aquí disponemos nuestro corazón a deleitarnos, Señor, en tu palabra, a deleitarnos como congregación, juntos, unidos en un mismo sentir, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey. Bendito Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Convéncenos de justicia, de juicio y de pecado, y que podamos reconocer la grandeza de tu nombre, tu santidad y la pecaminosidad que hay en nuestras vidas. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos de toda maldad, Señor. Que hoy tu palabra sea como un martillo que derribe todo argumento y toda altivez y toda arrogancia, toda fortaleza que hayamos levantado en contra del conocimiento tuyo, amado Dios, que sea derribado en el nombre del Señor Jesucristo, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Padre, pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, a mis hermanos. Pongo en tus manos mi corazón, Señor, para que realmente hoy, Señor, sea proclamada tu palabra.
Que sea esa semilla dando frutos al 100 por uno en todos y cada uno de nosotros. Que no nos resistamos, Señor, a tu gracia. Que podamos entender, Señor, de que tú nos has llamado con llamamiento santo. Por eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, retomando el tema, dice que hemos sido llamados a ser sembradores de la palabra. Y debe ser en nuestra vida la más grande privilegio y honra. Para que ustedes sepan, la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar lo que nosotros miramos. Ellos no les puede dar el privilegio de predicar. ¿Usted se imagina a los ángeles predicando en la calle? Sería tremendo, ¿cierto? Pero ángeles alados predicando el Evangelio. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Dios le entregó esa potestad, le entregó ese privilegio a todos los que estamos sentados aquí, a todos los que creen en su nombre. Entonces, para nosotros debe ser una premisa en nuestra vida la predicación del Evangelio. Quiero que vayamos a 1 Corintios 9:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Mira lo que dice ahí, hay de mí si no anunciar el Evangelio. Para Pablo, anunciar el Evangelio en esa época era tremendo. En esa época, testificar de Cristo implicaba cárcel o muerte, o perder todo. Y es lo que dice, hay de mí si no lo anunciar. Todos estos hombres, todas esas mujeres de la iglesia primitiva están dispuestos a todo por proclamar el Evangelio del Reino. Y nosotros ahora, que tenemos todas las posibilidades, que las leyes, afortunadamente en este país, nos permiten predicar el Evangelio, porque hay países donde no se permite. Antes estuve mirando un programa donde el presidente Donald Trump estaba haciendo una locución en la ONU y habló de la política de libertad de religión, y habló de que 250 millones de cristianos en el mundo son perseguidos por causa del Evangelio. Mueren 11 cristianos al día por causa del nombre de Jesús. 11 cristianos al día, específicamente en África y Asia y China. Y en Latinoamérica hay persecución por la predicación del Evangelio. Y nosotros, que podemos hacerlo, no lo hacemos. No lo hacemos. Y es nuestra responsabilidad. Con eso terminaba el sermón de la semana pasada. Ahora vamos a ver la semilla. Entonces dice, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, pero capítulo 4, versículo del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito Dios, ayúdanos a entender espiritualmente este tema. La parábola nos enseña que la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener un buen oído. Mire, está hablando de 4 tipos de personas. No son diferentes semillas, es la misma semilla. Pregunto, ¿el sembrador puede producir la semilla? No. La semilla es la palabra de Dios y que fue dada a Jesucristo nuestro Señor por parte del Padre. Él dijo, lo que yo les enseño, lo que yo les digo, fue lo que oí de mi Padre. O sea, la palabra, la semilla viene de Dios. ¿Y los frutos que nos da? Dios. El poder de la palabra, ¿quién la tiene? ¿El sembrador, la semilla o Dios? En su palabra. Él ejecuta el poder, su ejecución de poder y autoridad lo hace por medio de su palabra. Entonces dice, la palabra nos enseña la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener un buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseo de saber la verdad y obediencia. Mire lo importante cuando escuchamos la palabra. Nuestro oído debe estar atento a escuchar la voz de Dios. Pregunto, cuando realmente nos interesa un tema, cuando sabemos que es un tema de vida o muerte, que el médico te está diciendo, mire, esta es la manera que se va a tomar los medicamentos, ¿prestamos atención o no prestamos atención? Que estoy enfermo, me voy a morir. Si no me tomo bien el medicamento, me puedo morir. También lo mismo puede pasar con aquellos que siembran la tierra. Yo creo que Andrés, cuando le da las indicaciones a sus trabajadores, mire, hay que sembrar de esta manera hay que preparar el veneno o los abonos. Cuando hacen malas cosas, cuando no prestan atención, pueden quemarle el cultivo, pueden acabar con una cosecha. Es lo importante de nuestra manera de oír la palabra. Generalmente escuchamos y no oímos. Escuchamos, no le prestamos interés, porque muchos de nosotros podemos estar como el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Dice que oían la palabra del Señor, pero no la amaban. Era cosa ligera, la echaban a sus espaldas. O sea, no lo ponían delante de ellos como guía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Escuchamos la palabra de Dios y nos es cosa ligera. Es como si no hubiera hablado nadie. Y es palabra de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Se acuerdan cuando decimos amén? Significa que es un mandato solemne donde nosotros estamos comprometiéndonos a que esa palabra es verdad. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Les explicaba en la clase pasada que es una frase semita o judía que demuestra la necesidad detrás de una cuidadosa reflexión, que debe haber una aplicación personal. ¿Escucharon eso? Aplicación personal. Para escuchar, para aplicar. El oír debe transformarse en una acción. Por eso usted va a encontrar que la cuarta semilla que se sembró en un corazón dispuesto, en un corazón humilde, en un corazón que necesitaba esa palabra para transformar su vida. ¿Quién de aquí no necesita ser transformada su vida? Todos. Entonces, cada vez que Dios habla, pregunto, ¿qué quiere con su palabra? Transformarnos, llevarnos a la estatura del varón perfecto, darnos la provisión divina
para que podamos vivir la vida de Cristo, pero no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque pasan tres cosas en la vida de los creyentes, en estos que estamos aquí. Porque hay palabra que llega a la gente de afuera y el único fruto que dará será juicio. Pero la palabra en nuestras vidas dará, uno, disciplina, pero primero da vida, y vida abundante. Pero cuando yo no obedezco a esa palabra, ¿qué sucede? Hay disciplina, hay consecuencias al no resistirme a esa palabra. Entonces dice que nosotros como creyentes necesitamos entender eso. Tres argumentos. Primero, fortalezas. Todos nosotros hemos construido fortalezas alrededor de nuestro corazón. Y no fortalezas para protegerlo, sino fortalezas para no sentirlo. Fortalezas para que el Evangelio de Dios no resplandezca. Corazas. Es muy buen aporte de corazas. Hemos puesto corazas allí para que ese corazón sea insensible. ¿Y sabe qué es lo que insensibiliza el corazón del creyente? La incredulidad. ¿La incredulidad qué? A esa palabra predicada. ¿Se acuerda cuando leímos Hebreos? Que decía que el pueblo de Israel endureció su corazón. ¿Por qué? Porque andan siempre vagando ¿qué? En su mente, en sus pensamientos. Han endurecido su corazón a la palabra de Dios por la incredulidad. Mire tan tremendo esto. Voy a suponer este texto acá. Esto está en, creo que está en Deuteronomio. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, hay una contienda en Meriba. La palabra Meriba significa rencilla, pleito. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, llegan a un lugar y tenían sed, no había agua. Y le dicen a Moisés, danos agua, tú nos vas a matar acá. Dios nos sacó a matarnos. Y hubo un problema allí, al punto de que ese problema fue tan delicado de que Moisés dijo cosas e hizo cosas que Dios no había mandado, porque el pueblo lo incitó. Él se dejó dominar por la ira y hizo algo que no debía hacer. Pero mire lo que dice el pueblo de Israel en esa situación. Por eso era una culpa de incredulidad. Dios dice, siempre andan vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira lo que dice, vayamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo. Esto es el 7. Dice entonces, Adriana, ¿me voy a poner eso por favor? 17:7. Sí. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿estás pues Jehová entre nosotros o no? ¿Escucharon eso? ¿Cómo tentó el pueblo de Israel? A Dios. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Oigan, qué locura es. Acaban de ver 10 pruebas portentosas de cómo lo saca allí. Ven que se abre el mar en 2 y siguen diciendo, dime. Dice esta versión, a ese lugar le puso por nombre Meriba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Mas, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidar. ¿Escucharon eso? Entonces miren, cuando yo dudo de la palabra de Dios, ¿de quién estoy dudando? ¿Del pastor o de quién? De Dios. De Dios. Ese es el primero. Que siempre estamos mirando al pastor, estamos mirando siempre al mensajero. Detrás del mensajero está el Señor que mandó el mensajero. El Señor dijo, toda potestad y toda autoridad me ha sido en los cielos y en la tierra. O sea, porque tengo autoridad y potestad, dice el Señor, yo los envío. Cuando un presidente manda un enviado a un lugar, ¿tendrá autoridad o no tendrá autoridad? Sí. El mensaje que lleva es el que tiene la autoridad. Ese es el mensaje. Por eso es que es tan importante que creamos que la palabra de Dios es palabra de Dios y puede transformar tu circunstancia, puede transformar tu vida. Puede derribar cualquier argumento, cualquier fortaleza, cualquier orgullo que se haya levantado en contra del conocimiento de Dios. Vemos la historia de un centurión romano. Este hombre no era judío, era romano. Pero este hombre sabía de quién era Jesús.
Escuchen, sabía de quién era Jesús. Hasta el punto de que va y su siervo está enfermo. Ni siquiera un hermano, ni siquiera su papá ni su mamá. Miren el corazón de este hombre. Era un trabajador de la finca que estaba enfermo. Y el mismo dueño de la finca, era un comandante, era el comandante de 100 hombres en ese lugar, o sea, mandaba. Y llega donde Jesús. Y mire lo que le dice. Ni siquiera le exigió. ¿Cuántas veces llegamos donde Dios a exigirle que haga algo por nosotros? Ni siquiera le trató de comprar el favor de Jesús. No le dijo, venga, vaya a mi casa y yo le voy a pagar. No, él llegó y le dijo, Señor Adonai. Mire, un comandante diciéndole al Señor Jesucristo, qué loco esto. ¿Por qué? Porque es que Jesús en ese momento era esclavo, entre comillas, o sea, está siendo dominado por el Imperio Romano. Y este hombre, o sea, el dominador, va donde el dominado y le dice, Señor. Mira hasta el punto donde se baja, humildad. Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús, ¿qué le dice? Vamos. Y el Señor, el soldado le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. De una palabra, da tu palabra y mi siervo sanará. Mire qué asombroso. Diga la palabra y yo lo creo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los argumentos de este hombre para creer en la palabra del Señor? Dice, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y yo le digo a un soldado, va y él hace. Diga la palabra y yo la creo. ¿Y qué dijo Jesús? Se maravilló al ver la fe de ese hombre. ¿Cuál era el principio de la fe de ese hombre? Primero, sabía quién daba la palabra, que era el hacedor de la vida, que era el dador de la vida. Segundo, que tenía autoridad lo que él dijera. Y que él se estaba sometiendo a esa palabra. Entonces dice, ¿es pues la fe? ¿Qué? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Él la escuchó, primero que todo sabiendo quién era, qué autoridad tenía y el poder de esa palabra sobre una circunstancia. ¿Lo tenemos claro? Es claro eso en nuestra vida. Entonces, en este mundo, la vida del cristiano es una batalla y una marcha. Dios nos llama a crecer en gracia y en conocimiento de Él. ¿Escucharon? A crecer en gracia y en conocimiento de Él. Dios no nos llama para que estemos sentados aquí y seguir siendo los mismos. No creo. Dice que nos va a transformar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y entonces, ¿por qué seguimos igual? ¿Sabe por qué seguimos igual? Porque no hemos querido someternos a esa palabra. Seguimos viviendo como nosotros queremos y haciendo las cosas como nosotros queremos y pensando como nosotros queremos. Entonces no va a haber cambio. No va a haber cambio en nuestra vida. Vamos a hacer como muchos de esos otros tres, ¿cierto? No vamos a hacer esa tierra donde al 100, al 30, al 60 y al 100 por 1. Y tenemos que dar frutos. Realmente dice que por sus frutos los conoceréis. Y son frutos de gracia. No son frutos de religión. Porque religión tiene obras, pero no glorifica el nombre del Señor ni transforma la vida de nadie. Son frutos del Espíritu. Paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esos frutos que realmente glorifican el nombre del Señor y muestran que realmente somos nuevas criaturas. En el mundo, la vida del cristiano es una batalla y una marcha. Dios nos llama a crecer en gracia y en conocimiento de Él. Como Jesús explicó en la parábola, algunas personas comienzan bien. Escuchar una semilla que cae y da mucha alegría. Y la gente la recibe con gozo. Y los ve usted una semana, un mes, 2 meses motivados en la iglesia. Pero llegan las pruebas o la persecución por esa palabra y no vuelven. Algunas personas comienzan bien, pero no completan el viaje. La semilla brota, pero nunca da fruto. ¿Quién de aquí ha leído el libro El Progreso del Peregrino? ¿No? Se lo recomiendo. Es un super libro. Es pequeñito. Uno de los libros más leídos en la época del siglo XIX y parte del siglo XX después de la Biblia fue el libro El Progreso del Peregrino. Hay una película que la han hecho, es muy buena. ¿Y sabe quién escribió El Progreso del Peregrino y quién motivó a escribir El Peregrino? Se llama Juan Bunyan. Y les voy a leer algo. Dice:
El libro El Progreso del Peregrino, escrito por Juan Bunyan, relata lo duro del caminar del creyente de camino al cielo, la oposición que tendrá por parte del enemigo y los recursos divinos provistos por Dios para terminar esa peregrinación por este mundo. Ese es el centro de ese mensaje, se lo recomiendo. Es un libro pequeñito, incluso cuando quiera ver una película, para que vean lo bonita que es esa película. Pero ¿quién lo escribió? Mire quién lo escribió. Juan Bunyan fue un hombre en extremo impío, o sea, extremadamente pecador. Se le conocía como el pensador blasfemo, porque era escritor. ¿Escuchó eso? Se le conocía como el pensador blasfemo de Bedford. Pero en el tiempo de Dios este hombre fue impactado al leer la parábola del sembrador. Este hombre detenidamente empezó a leer la parábola del sembrador y Dios usó esa parábola para que él se convirtiera. Y este hombre estaba donde escribe este libro, El Progreso del Peregrino, metido en una cárcel por causa del Evangelio. Y escribe lo duro que es ser cristiano, pero los recursos que Dios le provee al cristiano para que pueda llegar al cielo victorioso. El libro habla de todas las pruebas que podemos tener en ese caminar. Y es como una historia. Es bien bonito el libro, se lo recomiendo que lo lean. Entonces, hoy veremos la semilla, la palabra de Dios. ¿Qué es una semilla? ¿Quién de aquí sabe qué es una semilla? Algo que va a crecer, Algo que va a crecer, algo que da fruto. ¿Qué más? Les voy a hablar científicamente qué es una semilla, para que vean por qué Dios compara la palabra de Dios con una semilla. Dice, semilla es, de acuerdo a la botánica, un componente de una fruta que alberga dentro de la semilla hay algo muy importante. ¿Y sabe cómo se llama? Embrión. Dentro de la semilla hay un embrión. ¿Escucharon eso? Dentro de la semilla hay un embrión. Dice que puede derivar en una nueva planta. La semilla no solo incluye un embrión que puede derivar en otra planta, sino que también alberga alimento. Por eso dice que hemos sido nacidos de nuevo por medio de la palabra. De verdad, el único medio que tiene el hombre para poder nacer de nuevo es cuando escucha la palabra de Dios con fe. Hay un nuevo nacimiento, hay un embrión, hay un nuevo ser, una nueva criatura. Por eso la palabra semilla, ¿de dónde viene? Sem, es semen. Vida, significa eso, es vida. Ella es vida. Pero la palabra nos alimenta, ¿cierto que sí? Nos alimenta y nos sustenta. Por eso Dios llama a la palabra semilla y la categoriza en ese punto, el poder de una semilla, el poder de una palabra. Una sola palabra bastará para sanarnos. ¿No lo dijo el centurión? Una palabra tuya bastará para sanarnos. Una sola que tú creas, creyendo y conociendo y reconociendo de quién es la palabra y cuál es el poder de esa palabra, y un corazón dispuesto con humildad a recibir esa palabra y decir, la creo, me apropio de ella y voy a vivir de acuerdo a eso que Él me dijo que hiciera. ¿Cambiaría nuestra vida? Totalmente cambiaría nuestra vida. Pues que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué cree? ¿Y quiénes son los que creemos? Los escogidos. ¿La gente afuera cree? Claro que sí. Creen, pero no se convierten. Creen, pero no obedecen al Señor. Entonces, ¿la fe de quién? ¿El diablo? Al final de cuentas no creemos, realmente. Creemos creer, pero realmente no estamos creyendo. Entonces nuestra fe no está produciendo frutos, porque es nuestra fe, no la fe de Dios en nosotros. Y a todos nosotros Dios nos da una medida de fe. ¿Qué es lo que hace germinar esa semilla? ¿Qué creen? Yo tengo la semilla, la sembré, pero ¿qué hace germinar esa semilla? ¿Qué Dios es? La fe. Si no hay fe, esa semilla se queda allí. ¿Y quién nos da la fe? Dios. Entonces yo necesito usar esa fe en esa palabra que me ha sido dada. Yo necesito creer como el centurión romano dijo, di la palabra y yo la creo y me someto a ella. Por eso debemos cuidar la fe, porque la semilla hay que cuidarla para que germine. Correcto. Por eso es que el apóstol Pablo dijo,
he peleado la buena batalla, ¿qué? De la fe. ¿Y qué había guardado? La fe. El enemigo todo el tiempo va a querer robarte la fe en esa palabra. ¿O no lo dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer del fruto del bien y del mal. O sea, puso en duda la palabra y ella dudó, y cuando dudó, pecó. Miren lo tremendo que es. Esta parábola es determinante, por eso les dice, esta parábola abre la puerta para que entiendan que las otras parábolas. Pues es necesario que oigamos, que realmente nuestro Dios esté dispuesto y atento a escuchar y aplicar esa palabra en la circunstancia. Necesitamos usar la palabra para nuestras circunstancias, no las emociones. Hay gente que dice, no, yo voy a poder. Tengo la actitud y el querer. Pero si no tiene la fe y si no tiene la palabra, ¿cómo va a poder? No puede, no tiene cómo. Dice que buenas intenciones, San Pedro, ¿a qué? El camino al infierno. Entonces, ¿por qué se compara la palabra de Dios con la semilla? ¿Ya vieron por qué es cierto? Porque en la semilla hay un embrión y la semilla también sustenta. El creador del universo, el Dios que tiene la eternidad en su mano, puso por escrito, escuchen eso, puso por escrito toda la verdad que necesitan sus hijos para vivir con plenitud y gozo antes y después de la muerte. Dios la puso en su palabra. Pregunto, ¿cuál es el libro más atacado en la tierra? ¿Por qué no persiguen el Talmud? ¿Por qué no persiguen el Corán? ¿Por qué no persiguen el libro? ¿Por qué quieren quemar la Biblia? Porque sabe que tiene la verdad. Porque esta tiene la verdad, porque es la palabra de Dios. Por eso es un privilegio predicar la palabra. Cada vez que tú predicas la palabra, estás mostrando quién es Dios. Por eso es que el enemigo no quiere que se predique la sana doctrina. Lo que hace es diluirla, distorsionarla. Por eso dice que como buen obrero debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Toda palabra transforma. Pero cuando estamos sentados aquí en la iglesia, créanme que muchos pensamientos vienen a nuestra mente, preocupaciones o no, problemas con los hermanos y las hermanas, problemas con el esposo, con los hijos, y entonces llega la palabra de Dios y ¿qué pasa? Esa preocupación que hace con la palabra, la ahoga. O sea que esa plática se pierde. Hermanos y hermanas, La idea es que la palabra ahogue la preocupación. claro, es que tengo que someter esa preocupación y esa ansiedad, como estudiamos el viernes, esas emociones deben ser sometidas a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando vemos al salmista que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, Él alabará. Tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza. Esperaré en ti. Esta circunstancia que estoy viviendo no se sale de tus manos. Jenny no nos enseñaba, Dios enseñaba a través de Jenny que Dios ha sustentado, ha puesto los cimientos de la tierra sobre las aguas. Ella enseñaba el poder de Dios frente a la creación. La tercera parte de la tierra es agua. Entonces, ¿por qué no flota? ¿Por qué no flota la tierra? Él le puso límites al mar. Entonces estableció unas leyes que gobiernan el universo y la tierra. ¿Será que ese mismo Dios que sustenta el universo con el poder de su palabra no será capaz de sustentarte y de cambiar la circunstancia que estás viviendo? Sí puede. Lo que pasa es que no queremos. No queremos creer. Creemos más en el problema. Creemos más en las circunstancias que en el Señor que domina las circunstancias. Ese es nuestro problema. Entonces dice, el creador del universo, el Dios que tiene la eternidad en su mano, puso por escrito toda la verdad que necesitan sus hijos para vivir con plenitud y gozo antes y después de la muerte. Andrés, 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Escucharon eso? Entonces, Dios te ha dado todo lo que necesitas para una vida victoriosa, ¿sí o no? Todo, todo. No te falta nada. Todo está allí en la mano que tiene Andrés la Biblia. Y la Biblia que todos tenemos, todos. Dios ha provisto los recursos. Ha provisto su Espíritu Santo para que te enseñe a conocer esos recursos divinos y los apliques a tu vida. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos? El problema es que no queremos. No es que no podamos, sino que no queremos. Porque el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Ese poder de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos, te ha resucitado a ti y a mí, para que creamos en esa palabra, en esa semilla que está siendo sembrada por el sembrador. Dios se revela a sí mismo por su palabra, que es viva y poderosa para transformar nuestra vida. 9, Hebreos 4:12. Dios se revela a sí mismo por su palabra, que es viva y poderosa para transformar nuestra vida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Mire, la palabra es como una espada cortante de dos filos. ¿Cómo te examinas a ti mismo? ¿Por medio de qué? ¿De las personas? No, de la palabra. Nosotros nos gusta examinarnos con la vida de otros. Nos gusta compararnos con otros o con otras. Mi punto, mi referencia como cristiano es Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? A través de su palabra. Ha sido revelada totalmente y absolutamente la voluntad de Dios. Dicen, es que estoy buscando la voluntad de Dios. Buscándola, ella no se ha perdido. Ella está aquí. Ella ha sido revelada claramente, de una manera especial para los hijos de Dios. El mundo no puede entender esto porque no tiene el Espíritu Santo. Pero nosotros sí podemos entenderlo y podemos aplicarla, porque cuando tú entiendes algo, lo puedes aplicar a tu vida, ¿o no? Por eso es que es necesario entenderla y discernirla como espiritualmente, porque los problemas que tú tienes y que yo tengo son más espirituales que el mundo natural. El problema que tú tienes y que yo tengo es espiritual, porque dice que nuestra lucha es contra quién, contra carne o contra sangre. No, ¿contra quién? Contra principados y potestades en lugares celestes. O sea, el problema que tú tienes no es con tu hermano, no es con tu esposo, no es con tu esposa. Es en un mundo espiritual. Y hemos peleado la mala batalla porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Estamos siendo confrontados los unos con los otros. ¿Y qué fruto produce cuando un hombre y una mujer, o un hermano y un hermano, o un amigo y un amigo se confrontan hombre a hombre, o mujer a mujer? ¿Qué frutos van a dar? Iras, celos, contiendas y divisiones. Pero cuando enfrentan las circunstancias del mundo espiritual, ¿qué sucede? El que es espiritual va a entender que lo que está pasando en esa persona es espiritual. Y entonces debes enfrentarlo del mundo espiritual. Como esté tu mundo espiritual, estará tu mundo natural. Como tus relaciones con Dios, te relacionas con el prójimo. La semilla tiene vida en sí misma, al igual que la palabra. Esposa, 1 de Pedro 1:22. La semilla tiene vida en sí misma, al igual que la palabra. Lo leíamos ahora, la semilla tiene un embrión y sustento. Cuando hablamos de embriones, ¿qué tiene que? Estamos hablando de un árbol. Por ejemplo, un árbol de tomate, una semilla de tomate. ¿Qué hay dentro de la semilla? Hay una mini mata de tomate, ¿o no? Que dará muchos tomates. Dentro de la palabra de Dios, ¿qué hay? Vida. Hay un nuevo creyente. Cada vez que alguien se arrepiente y se convierte en una nueva criatura, una recreación.
Pregunto, ¿esa semilla tiene cómo sustentar ese embrión? ¿Cierto que sí? Porque esa semilla se alimenta de ese embrión. Entonces la palabra te sustenta. Lee, esposa. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera Pedro 1:22. Sí. 1:22. Sí, Primera Pedro 1:22. Entonces lee de nuevo, esposa, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. ¿Quién de aquí no ha sido nacido de nuevo? Creo que todos, ¿cierto? Todos aquí tenemos el Espíritu Santo. Entonces hemos sido purificados, ¿sí o no? Tenemos un corazón puro. El enemigo quiere cochinar ese corazón. Lo quiere contaminar con pensamientos. Porque por allí es donde va a empezar todo. Tú piensas y sientes, o sientes y piensas. Piensa y siente. Porque como perciba las cosas voy a sentir. Lo que me afecte me va a hacer sentir. ¿Sí? La semilla da fruto. Y ese fruto más semilla. Adri. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Amén. Entonces, la semilla da fruto y ese fruto más semilla. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se comparó con una semilla. Es lo que está en ese texto. Jesús comparó con la semilla que tenía que caer en tierra y tenía que morir. ¿Para dar qué? Muchos hermanos. Para dar un pueblo nuevo. Para dar una iglesia. Pregunto, ¿qué buenas semillas somos? Si yo comparo esto con mi vida, ¿yo soy una buena semilla? La semilla tiene que ser cultivada y regada. Si Andrés siembra una tomatera, limpia el terreno y lo siembra, pero no vuelve a limpiarla, ¿qué cree que pase con esa habichuela o con ese tomate? Se pierde la cosecha. Por favor, ayúdenme con Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Yo sembré, Sí. Primera de Corintios 3:6. yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. El cultivador sale y cultiva. Casi siempre el que siembra riega la semilla, ¿cierto? Y la limpia. Pero puede haber muchas veces que hay unos que siembran y otros que limpian. Es lo que está diciendo el apóstol acá. El apóstol está diciendo, esto está pasando en Corinto, porque había un problema. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, otros seguían a Cristo. O sea, no se sometían a nadie. Los más rebeldes sometían a Cristo. O sea, no creen en ningún hombre sino en Cristo. Pero aquí algo importante es, Apolos regó, Pablo sembró. ¿Quién da el crecimiento a la semilla? Dios. Por más que un sembrador quiera que la semilla crezca, en el tiempo él no va a crecer. ¿Cierto que no? Esa semilla ya tiene un tiempo establecido por Dios para que germine. Pregunto, El 7 lo dice. ¿cómo no? El 7 lo dice. Dígalo por favor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dios es el que da el crecimiento a esa semilla. Entonces, cuando tú le predicas a tu esposo y le predicas a tu esposa, cuando estás testificando de Cristo, ¿quién va a dar el crecimiento a esa semilla? Dios. Pero nosotros nos desesperamos. Nosotros nos angustiamos porque esa semilla no germina. No entienden de que también el que sembró está siendo perfeccionado mientras que esa semilla crece.
cultivador un cultivador nuevo, que no sabe cuánto se demora para generar una semilla. Yo creo que ese hombre no duerme por la noche. ¿Cuánto es que germina? Se murió esa semilla, perdimos la plática. Pero el que sabe dice, hermano, esto se demora 3 meses, o 2 meses, o 1 mes, para que vea ya salir el retoño. Como el otro sí sabe, está tranquilo. Ya se preocupa cuando pasa el tiempo de que germine. Ahí dice, bueno, aquí pasó algo. Aquí pasó algo, ¿qué hicimos mal? Vamos a replantear, vamos a mirar ahora sí que hay que hacer. Si hay que sembrar de nuevo, o qué pasó en la tierra, o algo tuvo que haber pasado. Pero miren que nosotros como creyentes debemos saber que el crecimiento lo da Dios. Yo tengo que ser un buen sembrador y esperar pacientemente en el Señor, porque el que espera, desespera. Pero el que confía en el Señor, espera en el Señor y no se desespera. Está esperando en el Señor, está adorando el nombre del Señor en el tiempo de la espera. Está siendo perfeccionada su fe, está siendo perfeccionada su paciencia, un fruto en el carácter del creyente. La semilla es nuestra provisión y medio de santificación. Todos los que estamos aquí somos santificados por medio de la palabra, no por emociones, no por intenciones, sino por creer en esa palabra. ¿Qué es santificación? Apartarme del pecado, separarme del pecado, vivir en santidad. Pablito, ayúdame por favor con Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14. Y en Juan 17, 17. Juan 17, 14. Les he dado la enseñanza, el mundo los oía. Les he dado la enseñanza, el mundo los odiaba, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Aquí está hablando Jesucristo, se está despidiendo, es la oración pastoral. Y dice en 17:14, yo les he dado ¿qué? Tu palabra. Les dijo, yo les he dado milagros. No. Yo les he dado señales. No. Yo les he dado tu palabra. Y dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora en el 17. Santifícaos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí ve? La provisión que Dios le da a los discípulos, ¿cuál fue? Palabra. Porque dijo, id y predicar, palabra. Era el único medio que tenían para ellos hacer la obra. Por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación del Evangelio. Ese iba a ser su argumento, esa es su herramienta. Eso iba a determinar por lo cual ellos iban a ser capaces de morir. Y murieron felices, como mártires, por causa de esa palabra. Porque cada vez que predicaban la palabra, las tinieblas, la luz resplandecía. Porque cada que predicaban la palabra de Dios, realmente habían señales y prodigios. Habían vidas transformadas. El único medio que tenemos nosotros para conocer a Dios es a través de la palabra. El poder de la semilla es vida y transformación. Angie, ayúdame por favor con Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10, 11. María José, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Angie, Isaías 55, 10, 11. María José, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y Sofía, Juan 17, 20. Porque
para transformar, para cambiar. Y entonces, ¿por qué no la usamos? En vez de estar alegando y criticando, en vez de estar murmurando, en vez de estar enfrentando los problemas con nuestros argumentos y más bien te sostienes en la palabra. El enemigo siempre quiere sacarte de la palabra, de mantenerte firme en la palabra. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Escucharon eso? Toda palabra de Dios inspirada ¿por quién? Por Dios. Esa palabra inspirada es la misma palabra que se usa en Génesis cuando Dios crea al hombre del barro y dice que sopló aliento de vida. Cada vez que predicas la palabra es aliento de vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo que todos se han ido y se quedaron los 12? Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pregunto, ¿hay alguien mejor que Jesucristo para buscar la solución a nuestros problemas? ¿Hay alguien mejor que Jesucristo para buscar consuelo en nuestros problemas y angustia? ¿Hay algo mejor que Jesucristo para regocijarnos en lo que Él nos ha dado? No hay nada mejor. Lo aprendíamos el viernes. Ese anhelo, esa sed que tenemos que tener por Dios. Y esa sed solamente es llenada cuando nos deleitamos en su palabra. Cuando vemos que Dios nos habla a través de ella. Cuando nos congregamos un domingo y vemos que Dios está hablando en nuestra vida con amor a circunstancias que han sido duras en nuestra vida. Entonces, amados, entendamos eso. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Escuchó eso tan lindo? Jesús está orando por todos los que estamos sentados aquí. Sin conocernos nosotros a Él, Él ya nos conocía. Y se ruego por ellos, sino también por los que van de creer por la palabra de ellos. Lo que ellos prediquen, yo oro para que ellos también estén con nosotros. Miren tan linda la provisión de Dios hasta allá en el futuro y hasta en la eternidad. Porque dice que ni una jota ni una tilde faltará. Hasta una jota es importante, una tilde es importante en la palabra de Dios. Pues no puede quitar ni una ni la otra, ni agregar ni quitar. Pues es la responsabilidad de quien predica la palabra del Señor. Y es un privilegio. Amados, todo hombre que ha sido llamado a predicar el Evangelio, siéntase alegre y gozoso porque no lo llamó ningún hombre, lo llamó el Dios Altísimo. El Creador del universo te escogió para que predicaras su nombre. No hay ninguna otra cosa más grande en el universo ni en la tierra que ser un predicador de la palabra. Pregunto, cuando un presidente habla, ¿quién lo está respaldando? La ley, la constitución. Pero cuando habla un predicador en el nombre de Dios, ¿quién lo está respaldando? Dios. ¿Me escucharon eso? Es la autoridad de Dios siendo manifestada a través de que se predica el Evangelio. Pues tenemos que oír atentamente la palabra del Señor y no endurecer nuestro corazón. Entonces no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro medio. Jenny, 1 Corintios 1:21. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parecía una tontería. ¿Escucharon eso? El único medio que tú tienes y que yo tengo para ser salvo es por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿es importante o no es importante? Ese Evangelio transforma. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces no podemos superar los resultados que Dios, ni mucho menos desmeritar la obra de Dios en todos y cada uno de nosotros. No podemos. No podemos juzgar la obra de Dios en otro o en otra.
sino ayudar a que esa semilla crezca, limpiar alrededor de ella, ayudar espiritualmente al esposo o a la esposa, no convertirnos en juicio o verdugos de él o de ella. El pastor que predica la palabra, pero para su propio beneficio, ¿qué? Uy, terrorífico. Terrorífico. Porque está predicando la palabra de Dios. Esa misma palabra lo juzgará. Porque la está usando a su conveniencia. Para obtener dinero, Son mercaderes de la fe que la usan para aprovecharse de la fe de los demás. Es que mire que dice que si se predica otro evangelio, o sea que anatema. ¿Y quién lo está maldiciendo? Dios. Y si Dios te maldice, ¿quién te puede bendecir? Qué fuerte, ¿no? Por eso que dice, Pablo dice que aquel que anhela obispado, o sea, pastorado, buena cosa desea. O sea, es un anhelo que solo Dios ha puesto. Pero que al que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Por eso lo primero que tiene que hacer un pastor es predicarse ¿a quién? A sí mismo. Por eso ahorita leo un texto que examínate a ti mismo. ¿Cómo me examino yo? A través de la palabra. Si realmente estoy viviendo lo que estoy predicando, y qué bueno pudiera uno cumplir al 100% lo que predica. Sería una excelencia. Pero desafortunadamente somos hombres falibles, mujeres falibles que fallamos, que luchamos por una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. ¿Quién de aquí no quiere vivir perfectamente? Todos. Todos desean vivir perfectamente, ¿cierto que sí? No pecar, pero no podemos. la primera prueba siempre fallamos. Sí, no podemos. Pero una cosa sí es clara, Dios ha provisto los recursos para que tengamos una buena batalla. Para que tengamos guerra, claro que sí, la guerra tiene que estar. Pero una cosa es clara, la victoria ya fue ganada en la cruz. O sea que somos más que vencedores. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es el único medio que provee fe salvífica. Es el único medio que provee fe salvífica. Romanos 10:17. Einer. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Pero oír cómo? ¿Con fe o sin fe? Con fe. La fe viene por el oír con fe esa palabra. Y esa fe viene de parte de Dios, que hace que esa palabra germine en mi corazón. Pero yo tengo que someterme a esa palabra. Cuando escuchaba la historia del centurión, ¿qué sucedió? Él dijo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que cuando llegue ese hombre se salvó? ¿Se sanó? No, ese hombre estaba convencido de que en el mismo momento que dio la palabra al Señor, creyó, ya. Yo llego y estaba listo. Y así fue. Por eso Jesús se maravilló. Pero esta fe solamente es para los que hemos sido nacidos de nuevo. Y es un privilegio poder tener esta fe. Es un regalo de Dios, y que la fe es un don de ¿quién? De Dios. Es un regalo de Dios, igual que la salvación. Entonces entendamos esto, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién de aquí no quiere que su fe sea como un acero inquebrantable? Pero les parece una gelatina. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a esa palabra. Pero eso nos va a costar nuestra propia vida, nuestros propios argumentos, conceptos, ideas, fortalezas y argumentos que hemos levantado en contra del conocimiento de Dios. Y esa es la verdadera lucha que tú vives y que yo vivo. Todos los días es la lucha, es esa lucha. Sentimientos, emociones, argumentos, conceptos, ideas, suposiciones, preocupaciones que ahogan esa palabra en nuestra vida. ¿Quién me ayuda, por favor, con Romanos 1:17? Hermanito Álvaro, Romanos 1:17. 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vive. Amén. ¿Por qué cree que el único medio para salvar al hombre es la predicación del Evangelio?
Porque en la predicación del Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Él se hizo injusto para que yo fuera justo. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio se está exponiendo la pecaminosidad del hombre y la justicia de Dios, su perfección, su santidad, su gloria. Cada vez que tú predicas el Evangelio estás mostrando la gloria de Dios en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿quién es el que es justificado por la fe? El que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nosotros y que somos pecadores y que la única manera que tenemos para ser salvos es cuando creemos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es el único medio que tenemos. No hay otro medio. Hermanito Álvaro, léame de nuevo por favor el texto. Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios para fe y por fe. Miren que la provisión está dada. Si aquí hay alguien que no se ha sometido a la justicia de Dios en Jesucristo, es el día que lo podamos hacer. Es el día que tenemos para venir a la salvación de Dios que está dispuesta todos los días mientras que estamos aquí. Y termino con la historia de un hombre que se llama Hudson Taylor. ¿Quién es Hudson Taylor? Se llamó uno de los más grandes misioneros que ha existido después del apóstol Pablo. Este hombre fue a evangelizar la China. Y miren la historia de Hudson Taylor. Dice: quizás ustedes han escuchado hablar del misionero Hudson Taylor, cuya historia comienza de la siguiente manera. Miren cómo empieza la historia de Hudson Taylor. James Taylor, su padre, tenía una farmacia en Yorkshire, Inglaterra. A principios de 1832 se arrodilló en la parte trasera de su tienda al lado de Amelia, su esposa embarazada. Lloró: amado Dios, si tú nos das un hijo, permite, Señor, que trabaje para ti en la China. Unos pocos meses después, Dios le dio un hijo y lo llamaron James Hudson Taylor. Aunque sus padres por años no le dijeron nada sobre la oración que hicieron por él, el niño Hudson Taylor decía a menudo: cuando sea un hombre, quiero ser un misionero e ir a la China. ¡Qué tremendo! Sigue la historia. Se embarcó para China a la edad de 21 años. En ese tiempo fueron bautizados 350 creyentes chinos. Durante su primer término contrajo matrimonio y realizó varios viajes evangelísticos al interior de la China, pero se vio obligado a regresar a Inglaterra por motivos de enfermedad. Al recuperar su salud, sintió una gran carga por millones que había en el interior de la China. Inicialmente Hudson oró por 24 trabajadores. Él oró por 24 hombres que le ayudaran, por 24 trabajadores, 2 para cada provincia, las que todavía no habían llegado a ningún misionero de China. Los primeros 15 se embarcaron en mayo de 1866 y para 1882 la misión, el interior de la China, contaba con trabajadores por cada provincia. Para 1895 tenía 641 misioneros y para 1914 era la mayor organización misionera, llegando a una cifra máxima de 1934.378 misioneros. Para entonces ya habían 500.000 creyentes bautizados en China, pero estalló la guerra civil entre los chinos nacionalistas y comunistas. Los dos enemigos unieron fuerzas para luchar contra el Japón, pero concluida la guerra, volvieron a pelear los unos contra los otros. Para septiembre de 1949, los chinos comunistas habían ganado y los nacionalistas se retiraron a la isla de Taiwán. Los últimos trabajadores de la misión en el interior de la China salieron de China el 20 de julio de 1953, dejando tras de sí, escuchen esto, cerca de 1 millón de creyentes. Desde principios de la década de 1980, el crecimiento de la iglesia en China no tiene paralelo en la historia. Se estima que para el año 2000 habían aproximadamente 75 millones de cristianos.
La iglesia del Señor Jesucristo en China es más numerosa que el Partido Comunista. Las semillas sembradas, tanto por los misioneros de las misiones del interior de China, como otras misiones, dio fruto al 1000%. A pesar de todo, Dios decidió remover a los misioneros antes de la siega, y así solo es recibir su gloria. Pues los resultados al 1000%, después de todo, no dependieron del poder alguno de los misioneros, ni los mismos cristianos en general, sino de la misma semilla que la palabra de Dios fue sembrada. Pregunto, cuando Hudson Taylor sembraba la palabra de Dios, ¿quién era quien la sembraba? Dios. Era Dios, a través de cada uno de esos hombres. Entonces podemos creer que el Evangelio tiene poder. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué no creemos en el Evangelio? Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú has hecho algo hoy en mi corazón, Señor, y sé que también en el corazón de mis hermanos, porque yo sé que con tu palabra has empezado a arrancar maleza que hay en ella, obras de hombres, argumentos de hombres, fortalezas de hombres, orgullo de hombre, que no ha permitido que esa palabra de Dios dé frutos al 100 por uno, Padre, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, nuestras relaciones interpersonales y sobre todo nuestras relaciones contigo, amado Dios. Yo te pido humildemente, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos enseñes, que nos guardes, que nos protejas. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todos y cada uno de mis hermanos hoy aquí congregados y los que no vinieron hoy, Señor, para que crean en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Oro, Señor, para que tú los santifiques en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que si hay alguno que no te ha reconocido como Señor y Salvador, hoy tu palabra ha sido predicada, Señor, y ha sido expuesta a tu justicia. Que hoy, Señor, se venga en arrepentimiento y fe a abrazar a tus brazos, Señor, y a recibirte, a reconocerte como Señor y como Salvador. Padre eterno, pongo en tus manos las necesidades de tu pueblo y mis necesidades, tanto espirituales como materiales, para que tú proveas conforme a tus riquezas y gloria, porque tú has provisto todo, absolutamente todo, para que tengamos una vida que te agrade, Señor, una vida que dé frutos, una vida, Señor, que resplandezca en la oscuridad de un mundo caído que se pierde. He orado en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.